Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos, porque la fe de ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así que, ante las iglesias de Dios, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades. En esto se manifiesta el justo juicio de Dios, para que ustedes sean entregados dignos del reino de Dios por el cual tienen que sufrir. Que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor. Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Anuncien entre los pueblos las maravillas del Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la jejena que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este inicio de semana. Iniciamos la semana con esta memoria, esta celebración de la Iglesia de María Reina. Y uno escucha las lecturas de hoy desde el libro desde la carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica hasta el Evangelio. Y uno va uniendo las lecturas, uno va uniendo la grandeza del Señor y se queda totalmente pasmado con el Evangelio, hasta el punto de decir: muy bien, analicemos los tiempos en los que estamos y la fe que se predica, analicemos todo esto y vamos a lo profundo. Los primeros cristianos vivían de la persecución, así de sencillo. Los primeros cristianos vivían en contrariedades y perseguidos, pero se mantenían firmes. Por eso es que San Pablo les dice: nos sentimos orgullosos, me siento orgulloso ante la iglesia de Cristo por cómo ustedes se mantienen firmes en medio de las persecuciones y las contrariedades. ¡Qué orgullo que tenemos! Esa comunidad crecía, esa comunidad se fortalecía en medio de las persecuciones y las contrariedades. Esa comunidad se fortalecía en medio de las persecuciones y contrariedades.
¿Qué sucede en el templo, lo que tanto Jesucristo ataca? ¿Qué sucede con el judaísmo que ya estaba establecido? Y lo mismo puede pasar con nosotros los cristianos católicos. Establecernos hasta el punto donde más valiosa es la ofrenda, el diezmo, lo material, lo superficial, que lo profundo, que aquel que habita en nosotros. Querido hermano, cada vez que hay persecuciones y contrariedades es cuando más la comunidad se fortalece. Cada vez cuando hay más daño, sangre derramada, persecuciones, es cuando más la iglesia se une porque sabe que lo que está haciendo es algo tan grande que lo quieren frenar con violencia. Y esa misma violencia transforma el corazón del cristiano, no en un violento, sino en alguien de fe, en alguien que no quiere soltarse de su fe porque sabe que la violencia no los va a poder frenar, sabe que la violencia no los va a poder callar, sabe que la violencia no va a hacer desaparecer aquello que predican. Bendito sea el Señor. Mientras estamos en medio de persecuciones y contrariedades. Bendito sea el Señor mientras caminamos y el mundo nos critica. Bendito sea el Señor cuando la gente está, según ellos, a favor de las ideologías de este mundo, a favor del mover de este mundo, la corriente de este mundo. Bendito sea el Señor si nuestros amigos, nuestros conocidos, las personas con las que más compartíamos están a favor de este mundo y nos critican, se hacen la burla, incluso llegan al punto de utilizarnos de objeto de burla delante de los demás en la fiesta, en las reuniones. Bendito sea el Señor. Nosotros no vamos a actuar con esa bajeza. Nosotros no nos vamos a rebajar a actuar de la misma manera, porque nosotros sabemos contra quién es nuestra lucha. Nosotros entendemos contra quién es nuestra lucha, y al entender contra quién es nuestra lucha, nosotros no rebajamos lo espiritual a términos terrenales. Nosotros no rebajamos nuestra vida a términos terrenales de intereses personales. Nosotros seguimos luchando contra aquel que ha engañado al mundo y que luego de engañarle le cobra caro, y es por eso que la gente desesperada luego necesita de Dios. Y es ahí donde nosotros tratamos de permanecer firmes para luego dar firmeza a los que no lo lograron. Bendito sea el Señor si hemos logrado estar firmes hasta hoy. Bendito sea el Señor si es que estamos luchando por mantenernos firmes hasta hoy. Si en medio de tanto tambaleo y tanta tremulación estamos firmes hasta hoy. A pesar de que el demonio ha tratado de sacudir nuestras vidas, engañarnos, robarnos nuestra fe, desesperarnos por cosas superficiales. Bendito sea el Señor porque en medio de eso hemos tratado de mantenernos firmes en la fe. Y es ahí donde nuestra palabra no se apoya en lo material, donde nuestra esperanza no se apoya en lo terrenal, donde nuestro gozo no se apoya en las seguridades de este mundo, en las maldades de este mundo o en las palabras de la serpiente en este mundo, sino que nuestra vida y nuestra esperanza sigue apoyada en las palabras de Cristo. Palabras de vida eterna, palabras de gozo eterno, palabras que nos sostienen en medio de todas las tormentas que puedan venir. Y es así que podemos anunciar las maravillas del Señor. Póngase a pensar, ¿quién puede anunciar mejor las maravillas del Señor sino aquel que ha estado en los peores tormentos y el Señor lo ha levantado y lo ha hecho libre de todo lo que lo estaba sacudiendo? ¿Quién mejor puede contar las maravillas del Señor sino aquel que ha experimentado como Dios en el peor dolor de tu vida, en la peor oscuridad de tu vida, con su mano poderosa te sacó y te hizo dejar de mirar las cosas que te dañaban y te hizo mirar su grandeza y su rostro? Y es así donde tú dices, vine a anunciar las maravillas de mi Señor, vine a proclamar las maravillas del Señor, porque este mundo me quiso arrastrar. Este mundo quiso que yo actúe a su manera. Este mundo me quiso someter. La serpiente habló mis oídos y yo quise hacerle caso a la serpiente y darle la espalda a Dios. Pero luego me di cuenta que eso era basura en comparación de Cristo, mi Salvador y Señor. Todo eso era basura en comparación de aquel que me rescató muchas veces. Todo eso era basura en aquel que le debo la vida. Porque no le debo la vida a la serpiente, le debo vida a mi Creador. Mire, Adán y Eva se pusieron como en deuda con la serpiente en el paraíso. Como si le debieran una respuesta a la serpiente en el paraíso. Como si debieran escucharla, como si tuviera una deuda de escuchar, cuando el único que debían haber escuchado era su Creador, que les dio todo. Pero ellos prefirieron escuchar a la serpiente y lo perdieron todo.
Y es por eso que se dejaron arrastrar por el dolor de este mundo. Bendito sea el Señor si tú en medio de todo lo que estás sufriendo y pasando te has mantenido firme, porque esa es tu esperanza y tu esperanza no es vacía. Tu esperanza es todo lo que Cristo nos ha prometido. Amén.